Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a estar hablando de algo que se discute mucho, y yo veo que lo hablan en los grupos de soldador y todo. ¿Se puede soldar MIG con argón puro? Ustedes saben que yo la uso siempre con CO2, carbónico, o lo ideal es ATAL, que es una mezcla 80% argón y 20% carbónico. Pero ahora me quedé sin tubo de CO2 y conecté con argón. Ahí está, con argón. Y ahora les voy a mostrar los resultados y lo que pude apreciar para compartirlo con ustedes. Bueno, como les decía, está ahora con argón, ¿no? Lo primero que noté es que cambia la regulación. Tenemos que volver a regular porque es como que tiene más fuerza la máquina, así que hay que regular los parámetros de voltaje y de amperaje y probar. Ahora vamos a regular bien y vamos a hacer una costura a ver cómo queda. Fíjense, la costura es limpia, lo que sí es muy alta, muy ancha, ¿eh? Ahí voy a regular con más potencia para ver si puedo lograr que quede una costura más planchada. Pero funcionar funciona, no tiene casi nada de proyecciones, si ustedes ven no tiene casi nada de proyección. Ahí está una costura con mucho más potencia. Ahí bajó un poco el cordón. Ustedes, si notaron el ruido, vieron que es más cortado, como pap, pap, pap. Eso también es por el tema del argón. Pero fíjense, proyecciones casi ninguna. Lo que deja un poco una mancha negra. Ahora vamos a unir materiales y les voy a mostrar cómo queda con caño. Lo que sí, como les dije, tienen que fijarse de cambiar la regulación. Fíjense, ahí unimos dos caños de pared 1.6, cuesta un poquito la regulación, no queda tan planchada la soldadura como con ATAL o con carbónico, pero suelda bastante limpio. Miren ahí en el ángulo, soldó bastante limpio. O sea que soldar se puede, es una opción cuando ustedes se quedan sin gas, usar argón puro para soldar con MIG. Yo la verdad que estoy terminando de usar porque me queda un poco y ya cargo de nuevo carbónico o ATAL. El mejor de los que probé es ATAL. Vamos a probar con un macizo para que vean que tiene fuerza y ya les dejo que saquen sus propias conclusiones. Les digo, un video breve de herrería sin secretos para que ustedes vean que sí se puede soldar con la MIG con argón puro. Ahí está, ¿ve? Regulando un poco mejor, logramos un poquito mejorar la costura. Esto es una planchuela de 3.16. Así que fíjense que es todo regulación. Pero quédense bien tranquilos que se puede soldar perfectamente. Al principio le va a cambiar mucho la regulación, pero bueno, tienen que agarrar y regular bien los parámetros, el voltaje y el amperaje. Miren, ahí están 22,3 volt y 64 amperes, que sería la velocidad del alambre. Ahí estuvo soldando bastante bien las últimas pruebas,
Así que bueno gente, espero que les sirva, es un pequeño aporte. No es lo correcto soldar con argón puro, pero se puede utilizar la MIG con argón puro.